Estoy leyendo este interesante libro, se llama El mito de las tres transformaciones. Es del autor Juan Miguel Zunzunegui, este historiador que en lo personal, pues como, como él mismo lo dice en su libro, ¿verdad? Me ha causado, bueno, este libro no se desperdicia nada. Cada hoja, cada página que tú lees, vas a aprender mucho. Este libro tiene más o menos tiene 14 capítulos, ¿sí? Está cortito, no está grande. Es un libro muy interesante. Tiene 153 páginas. Está, pues, muy simplificada esta bonita historia y pues está muy amena, muy atractiva, ¿verdad? Entonces, el día de hoy voy a compartirles esta bonita lectura, esta bonita historia, el mito de las tres transformaciones. Básicamente se refiere a la independencia de nuestro México, se refiere también toca en la primera transformación como la independencia de México. El otro aspecto es la reforma y por último la Revolución Mexicana. Son los tres mitos de los que habla esta historia, el maestro, el historiador Juan Miguel Zunzunegui, ¿verdad? Bueno, para empezar, pues hay que definir qué es un mito, ¿verdad? Un mito, pues, es la apariencia de verdad. O sea que estas transformaciones aparentan, pues, ser una verdad, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que él nos critica. Bueno, uno de los aspectos que quiero compartirles a ustedes aquí, que me llama mucho la atención, cuál es la razón por la cual las transformaciones que ha experimentado México, no solamente esas tres de las que habla aquí el autor, sino ha habido más transformaciones, depende como lo veamos, pues no son reales, no es tal transformación mientras la gente, nosotros las personas no cambiemos, o los mexicanos no cambiemos nuestra manera, nuestra forma de pensar, ¿verdad? Si no cambiamos nuestra manera de pensar, muy difícil vamos a cambiar nuestra manera de vivir. Entonces, por lo tanto, pues las transformaciones son de la cúpula, de los gobiernos, pero nunca pues no tan así como de la sociedad. Y bueno, un capítulo que voy a comentarles algunas cosas, no todo, de lo que él nos habla. El primer capítulo nos habla de la guerra y la paz en México. ¿Qué significa esto? Que México nunca ha vivido en paz, nunca en toda su historia. Nuestro país ha tenido grandes oportunidades de trascenderse a sí mismo, de superarse, de llegar a grandes alturas, y pues llevamos toda una vida, toda una historia desaprovechando dichas oportunidades, mientras por nuestro estado perpetuo de guerra o permanente de guerra, pues no hemos aprovechado esas oportunidades de una transformación real. Nunca hemos vivido en paz, dice Zunzunegui. Es fundamental aceptar dicha premisa si queremos superar el estado de guerra interna en que estamos inmersos, si queremos salir de la espiral de violencia que nos envuelve, ¿verdad? De los radicalismos que nos dividen, de la intolerancia que nos fragmenta, de la rabia que nos enfrenta, del rencor que nos carcome. Aquí, por ejemplo, en lo personal, pues a mí me gusta leer, ¿verdad? Me gusta compartir distintas historias. No quiere decir que yo comparta la idea del autor, pero es importante conocer esos puntos de vista para yo poderme sacar una mejor conclusión. Hay gente que pues hasta nos la raya y nos dice cosas, o sea, ¿cómo es que yo voy a elegir una lectura o una historia? O sea, ¿tengo que leer puras cosas de brujería? ¿O puras cosas rojas? ¿O puras cosas de la Biblia? ¿O qué? Para estar de acuerdo. No es fácil estar de acuerdo con todo el mundo. Entonces es muy importante el respeto. Es de lo que habla aquí la guerra y la paz en México. Cómo nos enfrentamos entre nosotros mismos por cualquier cosa, ¿no? No aceptamos la diferencia. Nunca hemos vivido en paz porque no hemos forjado un país que invite a la paz, ¿verdad? Uno que permita que cada individuo viva con certezas y donde cada ser humano pueda vivir en plena dignidad de su humanidad. Un país sin abusos ni humillaciones, un país sin desposeídos invisibles y déspotas poderosos, ¿verdad? Un país con igualdad de oportunidades en el derecho inalienable de la búsqueda de la felicidad. No hemos podido vivir de eso. México nunca ha tenido una verdadera transformación, nos habla Zunzunegui. Aceptar estas premisas es la única forma de prepararnos o preponderarnos para una verdadera transformación.
o una transformación real, y convertido en algo mucho más grande de lo que siempre ha sido. Aceptar la realidad, pues, ayuda a transformarla, es condenarla con discursos históricos nacionalistas. Cuando eso sucede, solo nos lleva al autoengaño y a la ceguera selectiva. Nada se puede transformar desde ahí. Sí, nunca hemos dejado de odiarnos a unos a otros. Les digo aquí, cuánta gente no, o sea, le parece mal. Vemos a un autor y hay gente que se enciende, o sea, tiene la cabeza ya calentada. Y cuando tienes ya la cabeza calentada por una ideología, por un fanatismo, pues difícilmente vamos a poder establecer un diálogo. El objetivo es establecer un diálogo. Qué bien que tú pienses diferente, que tengas otra perspectiva, otra manera de ver la vida, otro enfoque, otro ángulo. Eso nos ayuda a crecer y nos ayuda a fortalecer el diálogo. Por eso jamás nunca hemos logrado transformar al país, y es difícil pensar que se pueda ser transformado por personas que han dedicado vida y carreras políticas a iniciar ese odio y esa división con tal de tomar el poder, o por cuidarnos, o por ciudadanos que están prestos al conflicto, al madrazo fácil, pues, como les digo, ¿verdad? O a la menor provocación. Esa es la triste historia de nuestra clase política y de nuestro pueblo. Siempre la confrontación, la división, ¿verdad? Si hay que transformar el país es porque está mal. Y si está mal es porque lo hemos construido mal nosotros mismos, porque nos hemos permitido llegar a estos niveles con nuestra actitud, con nuestra inconsciencia, con nuestro abuso, con nuestra mentalidad, con nuestra agresión, con nuestra idiosincrasia o indolencia, ¿verdad? Cada quien debe indagar dentro de sí para saber qué tanto ha construido o destruido a nuestro México, ¿verdad? Hoy se habla de transformaciones en la historia de México, pero todas implicaron guerras, entre las que debería haber sido, pues, hermanos, polarizaciones, muertes, por millones, odios encarnizados, y por lo tanto, cada una de ellas solo puede generar división y sembrar semillas de conflictos posteriores, porque todas las transformaciones que ha vivido nuestro México, de las que se habla, de las que le hablan la historia, pues han sido violentas, han sido guerras. México es el momento de hacerlo de manera diferente hoy en día, con un cambio colectivo de mentalidad, con una mente serena, con el bien común como premisa indispensable para que el pueblo pueda encontrar la paz. México ha tenido guerras y revoluciones, golpes de Estado, invasiones, reestructuraciones, reformas, dictaduras, personales o de partido, y frustrosas simulaciones de democracia. Estamos hasta acá, ¿no? Para nada de eso ha significado una transformación, nada de eso, ¿no? México nunca ha visto un paz por muchas razones. Quizás las mismas importantes es que toda su estructura económica, política y social ha estado basada en la explotación, el abuso, el agandalle institucionalizado. Nuestro querido país siempre ha estado diseñado para que muy pocos vivan con una opulencia obscena que se sostiene en la miseria de millones, nos comenta el autor aquí en el libro, en esta historia de las mito de las tres transformaciones. Entonces, eso lo vivimos durante el virreinato, porque esa era la intención, pero nada cambió con la guerra de independencia. O sea, durante el virreinato vivimos toda una serie de injusticias. Bueno, pues continuó también con la guerra de reforma, o la revolución es la misma. La prueba más contundente de ello es que México sigue siendo un país con una estructura de injusticia y desigualdad, donde muy pocos viven con la exuberancia y gracias a la indigencia de millones. Eso nunca se ha transformado en México. Continúa siendo igual. Nunca ha vivido en paz México, porque esa estructura socioeconómica sustentada por la jurídica y la religiosa solo puede generar rencor social. Somos pues un país lleno de rencor, y ahí es donde el rencor anida. Está latente el deseo de venganza, normalmente disfrazada de justicia, o una idea de justicia que al final termina siendo pues negativa, ¿verdad? Nunca hemos vivido en paz porque no tenemos una tradición de diálogo. Es lo que les comentaba, de acercamiento.
Nuestra mente colectiva, arrastrando cientos de años de condicionamientos absolutistas, solo concibe la idea de una verdadera o de una verdad absoluta, la propia, y condena como enemigo a todo aquel que no comparte esa única verdad. Eso lo implicamos desde lo religioso hasta lo político, en lo ideológico, en las relaciones laborales, familiares y de pareja. Aquí lo vemos, o sea, yo no me fijo, sinceramente, los comentarios que me hacen, pero hay gente que hasta me maltrata, porque leo un libro, porque estoy conociendo una historia. Imagínense nada más, o sea, ¿qué clase de historias tenemos que vivir? Imagínense lo mal que está en nuestra mente, de los mexicanos, de muchos mexicanos, no lo digo de todos, pero de una gran cantidad de mexicanos. O sea, si eres de izquierda y el que es de derecha es del demonio y está mal. O si eres de una religión X, la otra se van al infierno. O si piensas de una manera, se me pega lo ignorante, mejor, hijo, o sea, que nomás tú eres el sabio y todos los demás son ignorantes. Esa es una situación que triste, ¿no? Estamos los mexicanos, ¿no? No hemos logrado ser una verdadera amalgama. Siempre hemos sido una contraposición de tradiciones en vez de una fusión. O sea, en vez de fundirnos, de unirnos, estamos todos divididos. Decenas de pueblos, etnias y lenguas coexisten en un país que nunca ha dejado de ser clasista. De arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y nunca ha dejado de ser racista, pues ese arriba y ese abajo siempre han estado determinados por el color de la piel. Nos hablan y hablamos, no, que Estados Unidos es un país, fíjense bien que aquí en Estados Unidos no es tan racista. Aquí en Estados Unidos podemos convivir, sobre todo aquí en el área de Los Ángeles, gente de todas diferentes culturas, de distintos países, de distintas lenguas, distintos idiomas, distintas religiones, colores, y no hay tanto racismo como lo vemos en México. En México el racismo es si tú eres de un rancho o tienes un apellido, ya, y ahí te pisotean. Y es más, les digo, si tú eres de un partido y tú eres del otro, hay que lincharlo porque los otros son los malos, los otros están equivocados, no hay ninguna posibilidad de un diálogo. Entonces el racismo raya es de México. Y dicen, por eso siempre culpamos a otros de nuestros problemas. Siempre le estamos echando la culpa de nuestras desgracias, pues a la conquista, porque los españoles nos robaron, nos conquistaron, porque los gringos nos quitaron la tierra, porque los gringos son racistas, porque el racismo, lo veo, y en gente que supuestamente es universitaria, universitarios, youtubers o medios de comunicación en México, casi ven como si Estados Unidos fuera el demonio. Toda la culpa de la desgracia de México se la están siempre echando a otro, siempre estás culpando a otro. Es lo que vemos. México nunca ha vivido en paz porque nunca hemos aprendido a respetarnos de unos a los otros. Respetar que existen diferentes visiones de lo religioso, de lo social, de lo económico y lo político. Las diferencias siempre han arrojado a los brazos del conflicto y no al diálogo. Y lo hemos solucionado a través de guerras. Ya de ayer un compañero, un licenciado, un amigo, muy amigo, de la ciudad de Zacatecas, me planteaba la necesidad de que me una a un grupo ya de reconciliación para el 2030. O sea, ¿cómo nos podemos reconciliar de esta manera? O sea, cuando hay tanta gente ignorante con este tipo de pensamientos, ¿cómo puede haber una reconciliación? Si estás en otro pensamiento, en otro partido, ya eres el demonio, estás equivocado, eres un ignorante, eres un idiota. O sea, cada quien tiene la razón. Y si te partes de ese principio de que todos tenemos la razón, de que tú tienes la razón y el otro no, pues entonces ya, quítate, ¿para qué discutimos? No hay ninguna posibilidad de un diálogo. Cuando han existido dos visiones distintas de nación o proyectos diferentes de país, cada facción ha asumido que eso solo puede ser una lucha del bien contra el mal, sin importar qué etiquetas se impongan de los unos a los otros para poder odiarse mejor. Monárquico, republicano, centralista, federalista, liberal o conservador, rojos o mochos, patriotas o vendepatrias, nacos o pipirrushis, chairos o derechairos o morenistas. Nuestra identidad ha sido construida con la base en el conflicto. Por eso México nunca ha vivido en paz. En México la verdad se impone por la fuerza. Ha sido así en cada periodo histórico que nos ha ofrecido la posibilidad de transformarnos y superarnos. Toda nuestra mitología nacional es el llamado a la batalla,
toda nuestra narrativa histórica tiene que ser con un país polarizado y partido en bandos multimente excluyentes, ¿verdad? México siempre ha sido intolerante. Este país ha tenido tan solo 2 periodos de orden en 2 siglos de historia. Ninguno tuvo nada que ver con la paz, sino con la represión. ¿Cuáles son ellos? Uno fue el porfiriato, aunque lo nieguen. El porfiriato de 1876 a 1910, que dio orden y progreso, pero nunca paz. Ese fue así, que porque el progreso lo disfrutaban unos y el precio lo pagaban otros, justo como fue el esquema del decimonónico de la revolución industrial en todo el mundo. El porfiriato en México pues viene siendo la revolución industrial en México, porque los fenómenos como se dan en otras partes del mundo pues también refleja lo que pasa en nuestro país. Fue un periodo de esplendor, pero para muy pocos, pues nunca en el siglo XIX cambió la estructura fundamental de la injusticia y la desigualdad sobre lo que descansa México. El otro periodo que se puede considerar más significativo y del que no menciona la narrativa tradicional, pues en buena etapa fue el Partido de la Revolución en 1934-1970, cuando estuvo don Lázaro Cárdenas, ¿verdad? Que generó instituciones y desarrollo, pero nunca paz. Pues una vez más dicho, el orden estuvo sostenido en la represión. El orden siempre se ha logrado en México porque un poder, ¿verdad?, un poder fuerte está listo para aplastarnos, no porque cada uno de nosotros haya aprendido una vía pacífica para la resolución de conflictos. El orden es mejor que el caos, pero el orden no es sinónimo de la paz, ¿verdad? Que los únicos lapsos sin guerra interna están relacionados con la represión política, habla de nuestra violencia intrínseca, ¿verdad? México siempre ha necesitado de la represión porque siempre ha sido campo fértil para el abuso y la injusticia y la explotación y la tiranía. Esa es la verdad. En 1810 comenzó el proceso de desemboco, que se embocó sin mucho plan ni proyecto previo en la independencia, porque pues no fue planeado, ¿verdad? No fue planeado ese movimiento. No fue la guerra entre un ejército mexicano y un español. Fue el ejército insurgente formado por criollos y mestizos e indios contra un ejército realista integrado por criollos, mestizos e indios también, ¿sí? Entonces, nunca ningún bando tenía claro por qué causa peleaba, pero no dejó de ser el pueblo contra el pueblo, todos contra todos, ¿no? Para definir si se aceptaba o no el control por parte de la corona española. Muy pocos países, hay que decirlo, han obtenido su independencia sin violencia. Muy pocos. México nació como un imperio de la mano de Agustín de Iturbide en 1821. Es cuando Iturbide nos da bandera, nos da nombre y pues prácticamente un periodo muy cortito de 1821 a 1823 prácticamente. Hubo entonces monárquicos y republicanos, posturas contrarias, jamás se buscó recurrir al diálogo. Y en medio de una serie de guerras y mutuas traiciones, triunfó el bando de la República, ¿sí? Y mexicanos tuvieron que meterse contra mexicanos por establecer un régimen que nada cambió para la población en general, que no veía que un rey o un presidente cambiaran su situación precaria de vida. Que el explotador residiera en Madrid o en la Ciudad de México, poco cambiaba la vida del explotado en este caso, ¿verdad? Los republicanos impusieron su razón sobre monárquicos. México nació como una república, pero bueno, eso fue en 1824, pero un nuevo conflicto nació en ello, el centralismo y el federalismo. Incapaces de dialogar, nos lanzamos a las armas hasta que la violencia dio la razón pues a los federalistas, porque fue a trancazos como se definieron las cosas, ¿no? Y así, aunque desde entonces hasta hoy nuestra federación siempre ha sido muy centralizada, pues nada han cambiado en mucho las cosas. Siempre, pues, como les digo, los conflictos que se dieron ahí en ese entonces de la República Federal, cuando había nacido, las ideologías seguían dividiendo pues a México. Esto eran los liberales y los conservadores, y hasta la fecha. La guerra dio la razón a los liberales en aquel entonces. Los mexicanos siguieron el grito de guerra entre ellos. Los que estaban a favor o en contra de Santana, los que eran favorecidos a la iglesia o a los que estaban en su contra, los que buscaban alianzas con los estadounidenses y los que descansaban por los que, más bien,
le cantaban por Europa, los que trajeron a Maximiliano, los que repudiaban a la dicha idea. O sea que siempre el conflicto. Esas diferencias siempre significaron guerra entre mexicanos. Ustedes lo saben, ahí están. La historia que nos cuentan y nos contamos no está constituida por hechos, sino por narrativas. Todas esas narrativas que se nos han venido dando es para tenernos siempre divididos, asustados y siempre peleando unos con otros. Alguien está sacando beneficio de estas narrativas, de esta situación, ¿verdad? Alguien, piénsenlo. En un México dominado por los liberales, los bandos comenzaron a dividirse. Los que estaban con Juárez, los que estaban con González Ortega, los que optaban por Lerdo de Tejada y los que preferían a Porfirio Díaz. Se impuso la razón con las armas, el asesinato, el golpe de Estado y la traición. ¿O a poco no? La revolución que, según la leyenda, nos trajo democracia en 1911, ¿verdad?, se había transformado en una carnicería de todos contra todos para 1914, ¿sí? Y en el andar de esa terrible guerra civil fue naciendo el partido que se apoderó de la democracia durante el siglo XX. En dichas revolución estaban los carrancistas, los obregonistas, los villistas y los zapatistas. Diversas ideas, distintas posturas, ideologías, siempre guerra, nunca diálogo. En octubre de 1914, la razón pareció asomarse por encima del conflicto y en medio de tanta matanza, las diversas fuerzas armadas buscaron dialogar. Se reunieron en Aguascalientes, recuerdan ustedes la convención de Aguascalientes, ¿verdad?, para en 1914, para elegir un gobernante que evidentemente fue desconocido por los que no votaron por él. Y volvemos a la fuerza bruta por una década más, ¿no? Tras una serie de guerras, asesinatos y traiciones, surgió en sus diversas etapas el Partido de la Revolución, donde se monopolizó el poder, los privilegios y la democracia. Se impuso el orden por la fuerza y por primera vez en nuestra historia se comenzó a escribir de manera deliberada una narrativa histórica, una mitología nacional, un discurso que fuera capaz de brindarnos una identidad. Lamentablemente, dicha identidad estuvo basada en el conflicto, fuera de indio o español, o de obrero contra proletario, o según dictaban las ideologías europeas de aquella época, ¿verdad? México pasó de la dictadura personal a la dictadura del partido. Venía siendo la misma cosa, ¿no? Pero el país sigue siendo una estructura de explotación, de dominio, de abuso, y sigue siendo, por lo tanto, el perfecto caldo de cultivo para el rencor social. Ha evolucionado mucho la economía, en general más riqueza que nunca y también más desigualdad al mismo tiempo, ¿verdad? Una cosa importante aquí, en el siglo XXI, pues con sus redes sociales hoy la comunicación instantánea, tecnologías para interconectar a todos, con cámaras y micrófonos en cada celular, con jueces autodirigidos tras cada perfil virtual, nos deja ver mejor que nunca en el estado de rencor en el que seguimos viviendo. O sea, es lo que les comentaba aquí, no puede dar una opinión porque ya alguien te está maltratando. Imagínate nada más, gente así que te odia. O sea, imagínate el nivel de ignorancia, o de atraso, o de conflicto en la mente de muchos mexicanos, ¿no? O sea, basta de manifestar una postura a favor o en contra de alguna idea. O sea, ¿qué tiene de malo eso? Proyecto o candidato, para que cada medio electrónico, saca su celular cada persona, se convierta en un gran vertadero o garrotero de odio, ¿verdad? Porque yo lo veo aquí en mis redes sociales, híjole, que yo creo que quisieran verme muerto algunos. ¿Pero por qué? En muchos casos tiene que ser transformadas urgentemente en este país si aspiramos a que sobreviva para una transformación. Esto no puede continuar así. O sea, esta situación de decir tú estás condenado a la muerte, tú eres el demonio, tú eres el causante de mi desgracia, tú eres el que tuviste la culpa. Imagínense nada más, y eso está México lleno de eso. Lo vemos en las redes sociales y mucho. Urge pues aprender a dialogar entre nosotros, a dejar de odiarnos y a vivir en paz. ¿Cuál es el problema? Que yo tenga esta postura, que esté compartiendo la idea de hoy, este tema de los mitos de las 3 transformaciones. ¿Cuál es el problema? Hay que escuchar, hay que ver. Y si tú tienes otro, yo voy a aprender de lo que tú estás comentando. Dame una idea, dame conceptos y de esa manera vamos a aprender. Así es como aprendemos. ¿Sí? O sea, yo no digo que yo tengo la razón, ni tú tampoco debes tener la razón. Pero si con tu idea, con la mía, podemos dialogar,
podemos encontrar un buen concepto, una buena idea, ¿verdad? La reconciliación nacional es lo que necesitamos, declarar la paz entre nosotros. Ayer me decía el licenciado de Zacatecas, pero nada más con una visión hacia, digamos, política. O sea, ¿cómo es que vamos a reconciliarnos? No se puede reconciliar si la gente en lo individual no cambia su manera de pensar. Es muy difícil. La transformación de un país es imposible sin la transformación individual de la mente de cada uno de los habitantes. No se va a dar. Pues es ahí donde están los condicionamientos psicológicos y patrones de la conducta, la intolerancia y los prejuicios, el gandallismo, los odios y rencores. Eso es el verdadero campo de batalla que nos hace vivir en guerra, nos comenta el gran Zunzunegui. Tiene razón y estoy completamente de acuerdo con él. O sea, no podemos cambiar nuestro país, no podemos transformarnos si nosotros no cambiamos esas posiciones, ese nivel de ignorancia, ¿no? Y bueno, pues este capítulo nos habla de eso, de la guerra y la paz de México. Está muy, muy interesante. Otro de los capítulos, pues, es la historia de como una mitología. La historia no estudia el pasado, nos dice Zunzunegui, lo construye. Dicha construcción está sostenida en hechos, en lo que se sabe de los hechos y en todos los documentos. Pero lo cierto es que lo único que podemos saber es lo que está escrito, pero es imposible saber los hechos narrativos ocurridos o no, o si se desarrollaron de una forma u otra, no lo sabemos. Es la narrativa. No existe la objetividad, pues, en la historia, ¿sí? De ser así, solo os haría falta un historiador y los debates serían innecesarios. Es cierto, los regímenes políticos les encantaría que así fuera, que ya la narrativa histórica siempre ha servido para construir y moldear la mentalidad de un pueblo, ¿verdad? Pues, ¿qué es lo que ellos hacen, no? Pues, es imposible estudiar, pues, el pasado, dado que no podemos estar en él, ya no podemos regresar allá. Entonces, pues, ahí están las narrativas, ¿no? Cada momento del pasado se ha generado mitos históricos, ¿sí? Acordes a las necesidades de cada régimen, del régimen en lo presente, y responsabilizando o respondiendo al espíritu de su propio tiempo, de cada momento, de lo presente. O sea, lo único que se puede hacer es nuevas revisiones y versiones e interpretaciones de las revisiones, versiones de interpretaciones desarrolladas en diversos momentos, pues, del pasado. En resumen, hoy se escribe la historia con base en las ideas de hoy, la visión del mundo de hoy y las necesidades políticas de hoy, no de aquel entonces. Entonces, yo estoy para justificar lo que estoy haciendo, estoy recurriendo al pasado para justificar el presente, ¿verdad? Esa es la postura. La historia siempre ha sido un arma, una herramienta política y un discurso psicológico, y eso así porque siempre se ha escrito desde el poder, precisamente para legitimarlo. Eso es lo que se ha buscado, no siempre legitimar el poder. Entonces, este capítulo está muy, muy interesante. La mitología de la historia es muy interesante. Por ejemplo, nos habla aquí cuando la guerra, también a una parte subrayarla, la guerra comenzó en México en 1810, supuestamente, pero aunque pues esto ya venía desde 1808, cuando los cambios se dan en España, cuando Francia pues toma prisionero al rey, a Fernando VII, pues allí empezó a desmoronarse ya muchas cosas en América, ¿no? A partir de allí, con el llamado a las armas del cura Hidalgo, por ejemplo, no se detuvo con la firme de la independencia, pues, o más bien se detuvo, no se detuvo con la firma de la independencia en 1821, la guerra, pues, lo que quiere decir que con el inicio de la guerra, más o menos estamos hablando de la independencia que inició en 1810 y termina en 1821, pues, y continuó con diversas etapas después de distintos pretextos a lo largo del siglo XIX. O sea, no paró ahí hasta la llegada de don Porfirio Díaz, que impuso el orden, como les decía, no la paz. La estabilidad generada por un sistema personal que se prolongó más de 3 décadas permitió que por vez primera se buscara una narrativa histórica que lograra generar una cultura unificada con una identidad nacional que nos diera cohesión. Lo hizo Porfirio Díaz, aunque les digo, por cuestiones políticas de los gobiernos, a Porfirio Díaz no se le reconoce, lo ven como un tirano, lo ven como un malo, porque no conviene ver las cosas que él hizo.
las cosas positivas que él hizo. Entonces, la idea de las narrativas de ahora, o sea, para el viejo, en el sistema de 1911, para el viejo Porfirio cayó junto con todo su sistema en 1911, pues. Por cierto, Francisco I. Madero, quien encabezó el esfuerzo por derrocar el régimen, escribió el libro que muchos mexicanos, pues bueno, no sé si ustedes lo hayan, la sucesión presidencial de 1911, muy buenas ideas, pero pues muy difícil de llevarlas a la práctica, ¿verdad? Fue una revisión de la historia del país que llega a la conclusión de que no hay nada más legítimo, más ético y más moral que derrocar a don Porfirio Díaz. No podía ser de otra manera. Ese fue el objetivo de Francisco I. Madero. Había que tumbarlo. Bueno, no vamos a mencionar aquí, pero pues sabemos cómo Francisco Madero se preparó en Estados Unidos, cómo fue apoyado por el gobierno norteamericano para derrocar a don Porfirio Díaz. ¿Sabemos por qué lo derrocaron a don Porfirio Díaz? La cuestión de don Porfirio Díaz fue su edad, que se hizo mayor, y eso fue la gran desventaja de don Porfirio Díaz, y pues que lo llevó a la derrota. La caída del viejo dictador y la ausencia de su puño de hierro despertó al tigre, según su propio vaticinio, y México se convolvió en 2 décadas después de allí de guerra civil, de la cual eventualmente surgió un grupo que tomó el poder. Dicho grupo construyó una narrativa histórica que convirtió a la guerra civil en revolución y hasta que nos obligó a escribirla con mayúsculas, el doto o posterior de una ideología, y convirtió al partido emanado de la revolución gerente de los grandes valores y principios de las que imaginaría esa revolución que solo existe en la narrativa, porque nada en los hechos. El partido quedó firmemente establecido, encumbrado en 1934, como decía, con don Lázaro Cárdenas, con la estabilidad política que comenzó a proporcionar el nuevo régimen, que se comenzó a construir con académicos, intelectuales, artistas, una nueva narrativa, esa que quedó plasmada en los murales de Diego Rivera, donde todos están contra todos echándose trancazos y puros pleitos y puras broncas, ¿verdad? Bueno, pues este capítulo nos habla de eso, de la mitología de la historia, ¿verdad? Nos habla de distintos momentos, es muy interesante, es muy atractivo. Otro capítulo es el pacto social en un país enemigo de sí mismo, ¿verdad? Aquí nos maneja Zunzunegui, algunos autores, ¿verdad? Como Hobbes, ¿verdad? Hobbes es un autor, Thomas Hobbes, inglés, y John Locke, ingleses del siglo XVII, ¿verdad? Jacques Rousseau es un francés también, con muchas diferencias entre sus teorías coinciden en la esencia. El principal bien que el individuo adquiere dentro de este pacto es la seguridad. Está hablando del pacto social, ¿verdad? Renunciamos a nuestro derecho natural de hacer todo aquello que podamos por la fuerza, únicamente porque los demás renuncian a ese mismo derecho, que es el depósito del Estado. Así garantizamos la existencia de la sociedad, renunciamos a la libertad individual y muchas otras cosas, pero obtenemos algo a cambio. Esa es la esencia de un pacto, o sea, dar y recibir. Y cada autor tiene su punto de vista. Hobbes plantea cómo el pacto social, ¿verdad? Está entre los gobernados, o sea, más bien los súbditos, ¿verdad? Es decir, entre los gobernados. También Locke lo tiene otra perspectiva diferente. Rousseau también maneja otra perspectiva de lo que es el pacto social. Los describe aquí Zunzunegui, me imagino yo, con la idea de lo que se está manejando de las transformaciones en México, lo que le llaman el pacto social o las transformaciones, ¿no? Entonces, muy interesante este capítulo, y pues es mucho lo que pudiéramos. También viene otro capítulo que es las formas y las transformaciones de un país, la formación y las transformaciones de un país. Ningún país es eterno, no ha existido desde siempre, ni existirá por el resto del tiempo. O sea, la vida cambia, hay cambios. Esta es la idea de una blasfemia para el nacionalismo, la religión laica que nació para sustituir la legitimidad religiosa y que venera al Estado en lugar de a un Dios. Y bueno, no solo ningún país es eterno, sino que ningún es inmutable, ningún fue en el pasado como es hoy.
Todas las transformaciones, unas a mayor velocidad, otros que otros, algunos lamentablemente y otros lentamente y otros más revolucionarios, ¿verdad? Unos lo hacen a conciencia y otros como una veleta llevada por el viento. Algunos países se hacen como el caso del nuestro, son producto de las circunstancias, como México, ¿verdad? Al azar, de la casualidad y de las decisiones de otros países. Todo ello resultó de nuestra división. México no fue planeado, México no hubo un plan para que naciera como país, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿no? México se enfrenta a principios del siglo XXI, pues, a una desastrosa realidad que solo puede evidenciar que hemos hecho mal las cosas en el pasado, que nuestros valores no son tan buenos, que nuestros prejuicios son obstaculizados y que nuestros patrones y condicionamientos son destructivos. Nuestra mitología de la historia que nos contamos de nosotros mismos no nos ha sido útil. Esa es la verdad. Pero ¿qué es un país, pues? ¿Qué es un pueblo? ¿Cómo se construyen y cómo es posible transformarlos? Esas son las preguntas fundamentales que hay que saber responder en México, ¿verdad? Siguiendo la definición de locura de Albert Einstein, pues hacer las cosas exactamente igual en espera de que eso en algún momento, como por arte de magia, genere resultados diferentes, lo cual es evidentemente pues imposible, no va a pasar así. Podemos entender pues que país como el territorio, en esencia, eso es lo que es el territorio, que es el país, el hogar de un determinado pueblo, el país, igual que la nación o la patria, no son más que conceptos abstractos, como se hablan hoy en día. No vamos a permitir que nos violenten nuestra patria y bueno, muchas cosas. Son conceptos abstractos, no realidades tangibles. En el pueblo pasa lo mismo, es tan solo una construcción en la mente de los individuos, es decir, un país y un pueblo existen ante todo en la mente de los individuos. Esos individuos tienen incalculadas en su mente las ideas acerca del país y del pueblo, y esas están relacionadas precisamente con la mitología, con la narrativa histórica, con los que piensan que es su pasado y la identidad que genera mezclando el pasado con los mitos y la construye, y la cultura, ¿verdad? Pues en resumen, la única forma de transformar un país es transformando la mente, ¿sí? La mente de sus individuos. Cambiar ahí en la mente, que es el único lugar en el que la realidad existe. Las ideas de la identidad del pueblo, de patria, de país, educado y generado ahí en la mente nuevos patrones de conducta y condicionamiento. Por eso es fácil transformar, por eso no es fácil transformar, pues, un pueblo, porque por eso desde el inicio de la civilización hasta hoy, eso siempre ha hecho a través de mitologías y narrativas, ¿sí? Por eso la historia es mucho más que el estudio de los acontecimientos del pasado, es una herramienta psicológica, política y social. Hay que transformar la mente de los individuos entonces. Es imposible transformar un país sin si su mentalidad colectiva. Lo que un pueblo tiene de mismo, que siempre está relacionada con la historia de que un pueblo asume como propia. Entonces, ese es fundamental. Si no se cambia la forma de pensar de una persona, jamás se va a cambiar la manera de vivir. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, es otro de los capítulos muy, muy interesantes y apasionantes de este mito, de esta obra, el mito de las tres transformaciones, ¿verdad? Muy bonito. Otro es la mente colectiva, otro de los capítulos que quiero comentarles un poquito nada más. La mentalidad colectiva inculcada en la historia, introyectada en cada individuo, impregnada en cada manifestación de la cultura y popular y transmitida por costumbre e inconsciencia de generación en generación, determina prácticamente todo lo que somos. Esa es la parte que enfrentamos. A transformar el país, declaramos la paz, establecer un pacto social equitativo, construir una estructura de beneficios mutuos y desarrollar así todo nuestro potencial. Eso es o sea que la estructura elemental es lo que nos conforma como sociedad, y el caso de México es de las cosas que nos urge transformar, ya que toda estructura está basada en la injusticia. O sea, ese es el gran problema de nuestro México, ¿sí? O sea, está terrible, ¿no? Otro de los capítulos también que voy a comentarles un poquito es la evolución o revolución. ¿Qué es evolución? ¿Qué es la revolución? Un discurso de transformaciones, ¿verdad?
Un país debe evolucionar de forma constante a lo largo de la historia sin detenerse. Por evolución nos referimos a que la población en su conjunto de manera incluyente vaya logrando y desarrollando mejores estándares de calidad y de vida, ¿sí? Más libertades, menos necesidades de represión, sistemas de educación, salud, arte, deporte y ciencia para todos. Que la sociedad viva con certezas y sin miedos. Eso se podemos conocer por una evolución. La evolución constante es de manera de construir un mejor futuro, porque es la única forma de hacerlo de manera pacífica. Las transformaciones revolucionarias son necesarias ahí donde la mentalidad y la sociedad se ha estancado hasta vivir en las sombras del pasado. Una revolución es la máxima muestra de un fallo social. La revolución estalla cuando las cosas están mal, ¿verdad? O sea, es como una explosión, ¿verdad? Todo gobierno o régimen emanado de una revolución construye una narrativa que gira en torno a glorificar dicha revolución, y eso donde entran los mitos y las mentiras, ¿verdad? Porque lo que tratan es justificar el poder o la organización de ellos, ¿verdad? Del gobierno en el poder. O sea, la máxima revolución transformadora que puede experimentar una sociedad es dejar de necesitar revoluciones transformadoras y de entrar de manera permanente en el cambio de la evolución. O sea, esa es la máxima revolución transformadora. Es dejar las revoluciones y que de manera natural vaya desarrollando nuestra sociedad. Así que, por explosión social, el desahogo interpretativo de iras acumuladas y la intolerancia, la polarización, la incapacidad de dialogar, como he venido comentando, y finalmente de la guerra, la violencia, la imposición de las ideas, por añadidura, la muerte y la destrucción. Esas son una muestra de que México nunca ha evolucionado. Y llevamos ya más de 200 años en esta misma situación. Entonces, las tres transformaciones de las que se habla aquí en la historia, o sea, el mito de las tres transformaciones, como son la independencia, la reforma y la revolución, las tres transformaciones tienen en común algunas cosas. Han significado la disolución absoluta del siempre frágil e injusto pacto social, que hablábamos del pacto social, ¿no? Han enfrentado a visiones excluyentes e intolerantes de nación. Han partido de la base de que hay buenos y malos, patriotas y traidores, razones para matar y morir. Han generado millones de muertos y ninguna transformación, ninguna ha transformado nada en la realidad, ¿verdad? La estructura elemental de la mitología y la psíquica, mientras no cambiemos nuestros condicionamientos patrones que les comentaba, nunca experimentaremos una transformación que nos saque del sendero de las revoluciones y nos encauce por el de la evolución. Nunca vamos a lograr si no cambiamos nuestras estructuras mentales, ¿verdad? Como les he venido comentando. Entonces, cuando hablamos de la conquista, de que los que vinieron a conquistarnos, de que nos saquearon, de que nos robaron, de que se llevaron al oro, todas esas problemas son la columna vertebral de las narrativas en México de los ciudadanos, y siempre para estar culpando y responsabilizando a alguien de nuestras desgracias. Entonces, la nueva mitología que está construyendo el nuevo régimen de hoy en día parte de un acierto, o sea, comenzar a contarnos nuestra historia desde el siglo XIX, o sea, no estamos hablando desde la época de Mesoamérica, no estamos hablando de la cuestión de la Nueva España, ¿verdad? Sino en las arenas de lo remoto pasado. No quiere decir que deba ignorarse el pasado de los pueblos indígenas, también está presente, somos parte de esa herencia y por eso somos lo que somos, ¿verdad? Ni la llegada de los españoles, la caída de Tenochtitlan, ni la lenta construcción de la Nueva España. Pero entre más se pierde uno en el pasado, es más difícil vislumbrar el futuro. O sea, si no entendemos todas aquellas partes de nuestra historia, desde Mesoamérica, desde los pueblos de Aridoamérica, desde mucho antes, pues difícilmente vamos a construir nuestro futuro, ¿verdad? Es más difícil vislumbrar el futuro. Comenzar con la independencia, porque como esto está haciendo, por eso se habla del mito de las tres transformaciones, comenzar con la independencia
es contarnos nuestra historia desde que empieza a existir ese país que somos hoy. Sí es cierto, pues a la independencia, y no como lo manejan con don Miguel Hidalgo, no, sino con Iturbide, que también lo esconden, quien fue el que nos dio patria, el que nos dio nombre del país, Imperio Mexicano, la bandera, los colores de la bandera. Pues es lo que México es hoy, ¿verdad? Entonces, es interesante aquí esta parte, ¿verdad? De este capítulo también nos habla. Entonces, la primera transformación de la que nos habla Zunzunegui aquí es la independencia y la guerra sin fin, ¿verdad? El mejor método lógico y simple para comprender la magnitud de una transformación o si esta existió o no es revisar cómo era el país, la sociedad y el pueblo antes del evento histórico en cuestión y proceder a analizar cómo quedó el país, el pueblo y la sociedad después de dicho evento. ¿Ya? Entonces ahí podemos evaluar. La guerra de la independencia y una revolución siempre están envueltas en un halo de romanticismo heroico, el pueblo que lucha contra la tiranía. ¿Ya? En realidad, toda guerra de independencia es el hecho de una revolución y toda revolución tiene los mismos componentes. Los de en medio convencen a los de abajo de luchar en su nombre contra los de arriba caen, de en medio suben, los de abajo nunca se mueven. La diferencia y permanecen siempre pues igual abajo, ¿verdad? Es por eso que el camino de la evolución no suele conducir a la evolución. O sea, en la lucha de clases, ¿verdad? Estamos la clase alta, la clase media, la clase baja. Bueno, los de abajo. Entonces siempre la clase de en medio está tratando de tumbar a la clase alta, pero utiliza a los de abajo. Entonces, utiliza a los de abajo para tumbar a los de arriba. Cuando la clase media sube arriba, la clase alta baja en medio, pero los de abajo siempre van a estar igual. Esa es una lógica y siempre ha existido así en la lucha de clases, siempre va a ser así el fenómeno. Así que en esta parte de la primera transformación, que hubo una guerra pues, de independencia, estamos hablando del periodo de 1810 a 1821, aunque vistas a más profundidad, fueron al menos 3 guerras distintas. Aquí, si lo podemos diferenciar un poco. La primera fue encabezada por Miguel Hidalgo, ¿verdad? Quien convocó una guerra con vivas al rey de España. No iba por él por la independencia, sino él gritaba viva Fernando VII, ¿verdad? Nunca dejó claro su proyecto y duró únicamente de 1810 a 1811. Ni siquiera un año, fueron como 4 meses, pero que abarcó desde septiembre a enero, ¿verdad? Cuando fue fusilado. La segunda fue encabezada por don José María Morelos, con más proyecto, él sí y orden. Tenía, por supuesto, menos gente porque tenía más proyectos. Y duró de 1811 a 1815, ¿sí? Fue fusilado. Cuando también fue fusilado. La tercera fue de 1820 a 1821, que les comentaba, encabezada por Agustín de Iturbide, quien había luchado contra los 2 anteriores y fue quien terminó con el dominio español y firmó el Acta de Independencia. Él sí firmó el Acta de Independencia. Juan de O'Donoghue, el último virrey de la Nueva España, llegó a nuestro suelo desde julio de 1821 y el simple hecho de llegar no le convertía en rey, tenía que ir a la Ciudad de México y allí presentar pues los documentos ante la Real Audiencia, ¿verdad? Y allí pues prácticamente organizar el reconocimiento y la firma de independencia de nuestro México. Así que pues esta parte de la primera supuestamente transformación quedó de esta manera, acabando con Iturbide, pues era considerado el mejor. Bueno, se hace una descripción de quién fue don Miguel Hidalgo, sus características, cómo fue Morelos, también nos habla de Iturbide en esta parte, que es el que cierra con ello, ¿verdad? Hace una diferencia. Entonces, México no es independiente desde, como les digo, desde 1810, como lo mencionan cuando se celebra el aniversario. En México se le da a entender en las narrativas de la independencia de nuestro México, la logramos en 1810, no es así, no. Pues esta se logró el 27 de septiembre de 1821, aunque se llamaba Nueva España, no era México, se llamaba Nueva España y dependía de la corona. El 28 de septiembre se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Provisionalmente se formó una regencia para gobernar. Y bueno, pues ustedes ya conocen
He comentado un poco de eso. Entonces, esta es la parte de la primera transformación que habla, está muy bonita, esta narrativa, pero México cambió también para el año de 1824. Nada, no cambió más bien, para 1824 ya nomás el nombre, ¿verdad? Es otra cosa, ya había caído el imperio, cae el imperio y ahora se transforma en una república federal. Por copia a los Estados Unidos y por influencia del embajador estadounidense Joel Poinsett, que prácticamente este es el responsable de todas las desgracias de nuestro México, porque él fue el que ideológicamente destruyó, y creo yo que la filosofía que hay en los mexicanos proviene desde ese entonces. Se metió una filosofía, una manera de pensar del mexicano de manera que no podamos estar unidos nunca, y de manera que seamos incapaces de dialogar. Él cambió toda la cultura, toda la estructura que traía nuestro gobierno, que venía desde el Imperio Mexicano, la época, más bien desde la época de la Nueva España, que pues era considerada como un imperio, ¿verdad? La tradición, la cultura imperial, cómo se organizaba la sociedad. Entonces, al cambiar este sistema a una república, cambia totalmente, ¿verdad? Por decisión propia, y se hace pues una división de poderes, se hace un país como igualito al de México, a Estados Unidos, una copia, hasta de la Constitución, todo igual por este señor. Y de allí pues no cambió nada de la estructura legal, religiosa, social, y los cambios en la estructura política, aún tan importante como pasar de un reino, por ejemplo, que pasó de un reino, pasó a una república, nada significó en la vida de los ciudadanos en promedio, porque éramos un reino y pasa a una república, y pues todo siguió igual ante la comunidad. Es más, ni cuenta se daba la comunidad de lo que estaba cambiando. Nada cambió porque los creadores de la independencia, la élite aristocrática, no quería que nada cambiara. Pretendía liberarse de ellos, de España, sí, pero no liberar al indio mexicano de su servidumbre. Eso no querían. Como nada cambió en realidad cotidiana, y los débiles gobiernos que se derrocaban unos a otros, porque ya estaban peleando, incapaces de controlar el territorio, poner orden o hacer cumplir la ley, más o menos como pues, lo que está pasando ahora, es un despapalle. Y como no existía ningún tipo de pacto social, ¿verdad? No fuera represión, México terminó sus 11 años de guerra de independencia, más 3 años de guerra para la república, y la guerra interna nunca cesó, nunca terminó, siguió, ¿verdad? De 1824, por ejemplo, a 1829, pues cuántos problemas no se dieron. Guadalupe Victoria allí fue electo como presidente de México, de 1824 a 1829. En 1829 hay elecciones en las que es candidato Vicente Guerrero. Vicente Guerrero no gana las elecciones y da un golpe de estado, y prácticamente lo desconocen. Duró un año en el gobierno. Vicente Guerrero gobernó de abril a diciembre de 1829, en ese mismo año, y lo desconoce por inepto, por todas sus tarugadas que hizo. Vicente Guerrero fue uno de los que tomó el camino del rencor, la venganza y el miedo. Ante el fracaso de su improvisado gobierno, decidió tomar una medida populista, la expulsión de todos los españoles, lo cual significó división de familias, olas de saqueos y primera fuga de capitales del país. O sea, fíjense, y ahora los mexicanos cuánto hablan, ¿no? De Trump y de aquí que las deportaciones, pero fíjense lo que hicimos nosotros los mexicanos. O sea, por eso les digo, si no conocemos la historia, si no leemos, está interesante este libro. Cada página de este libro, de este gran maestro, Juan Miguel Zunzunegui, está súper interesante. Esta es la primera transformación de las que se nos habla, ¿verdad? Aquí, luego tenemos otro capítulo, patrones de condicionamiento. O sea, algunos, o más bien, halagamos en un momento de la historia y volvemos a eso de la mentalidad colectiva. ¿Por qué un pueblo es como es? ¿Por qué los países tienen personalidad? O sea, ¿por qué hay países que son tan corruptos como México y no cambia su corrupción? ¿Por qué son tan violentos, tan racistas? Es parte de la cultura que viene el racismo del mexicano, porque no lo quieren reconocer, pero los más racistas son los mexicanos, los más corruptos somos los mexicanos. Es terrible, ¿no?
¿Por qué repiten esos patrones de conducta y transmiten de generación en generación sus condicionamientos psicológicos, sus valores e ideas, su forma de ver al mundo y de enfrentarse a él? Se va transmitiendo, siempre va a ser el mismo. Cada generación aprende de lo anterior y lo transmite a la siguiente. Aprendemos de un sistema educativo y de las familias de nuestro entorno. Aprendemos a repetirnos, ¿verdad? Y lo hacemos como individuos y por lo tanto lo hacemos como pueblos también. O sea, si heredamos la corrupción, la aprendemos, la repetimos y así. Así que si te enseñan las teorías y los valores de la honestidad, la honradez y la responsabilidad y la disciplina, además, eso es lo que vivís en tu entorno, entonces aprendes que eso es correcto y congruente, ¿verdad? Y eso hay países que lo hacen. Estados Unidos, aunque digan lo que digan, pues nació como país, un país planeado. Este país lo planearon intelectuales. Cuando surgió Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington, todos ellos eran, y el grupo eran personas educadas, eran intelectuales, filósofos, matemáticos, académicos, ¿verdad? Planearon el país. México no fue planeado, fue saliendo nomás ahí al trote y a la carrera como se pudo, ¿verdad? La segunda transformación de la que habla Schwarzenegger es la llamada Guerra de Reforma, que enfrentó a dos bandos de mexicanos, liberales y conservadores, entre 1858 y 1861. Esas son las fases de la guerra, pero el enfrentamiento entre esos dos bandos veía desde antes y se prolongó mucho después, o sea, no exactamente en ese mismo periodo. De hecho, no ha terminado. Las broncas siguen, el proceso de independencia tiene varios rostros, el de la reforma también, aunque tiene varios protagonistas, que ha sido reducido por nuestra narrativa histórica a un solo rostro de piedra, el de Benito Juárez. Pero hay muchas cosas de esto, ¿verdad? Entonces esta es la segunda transformación, ¿verdad? Está muy, muy interesante este capítulo. Bueno, pues para que lo compren, lo consigan y lo lean, es mucho que aprender, ¿verdad? Luego tenemos la tercera transformación también, que es no lo voy a, no lo voy a, porque es bastante, ¿verdad? Pues solo les estoy comentando un poco, algunos comentarios generales, ¿verdad? Pero la tercera transformación bueno, hay una transformación que menciona aquí, que es la transformación olvidada, la del porfiriato. Quizás no ha existido mayor transformación en la historia, fíjense bien, de México que la del porfiriato. Es donde verdaderamente, o sea, como les digo, como lo dice George Orwell en su obra de 1924, de 1824, 1984 en la obra de George Orwell, un autor inglés. Él menciona cómo el doble piensa, ¿verdad? Ahí en el doble piensa, hoy en día te ponen a las cosas, a lo blanco le llaman negro, a lo negro le llaman blanco, a lo bueno es lo malo es lo bueno, todo está al revés, ¿verdad? Entonces, es lo que mencionamos, las cosas que se presentan aquí como grandes transformaciones son las que en realidad no lo fueron, y las que en realidad fueron transformaciones ni siquiera te las dicen. La transformación de olvidada es la del porfiriato. Paradójicamente, es el periodo que queda fuera de toda la narrativa histórica, como no sea para señalarlo como símbolo de la dictadura, de la venta de la patria, del abuso de la injusticia. Sin embargo, no dejó de ser nunca la continuidad del proyecto juarista. O sea, Juárez, realmente Porfirio Díaz aprovechó lo que Juárez había planteado como base del desarrollo del país, el liberalismo. Juárez fue en impulsar verdaderamente la cuestión liberal, fue el primer aliado, y impulsado por Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha estado metido en México. Benjamín Franklin, muy amigo de Benito Juárez, ahí se impuso el liberalismo, la propiedad privada y todas esas cuestiones, y se profundizó con Porfirio Díaz, la revolución industrial, ¿verdad? Esa gran transformación que generó Porfirio no entra evidentemente en el discurso de las transformaciones. ¿Por qué no entra? Cuando es el resultado y la consecuencia de esa transformación a la que llamamos la reforma. Y es la causa de la otra transformación a la que llamamos revolución, ¿ya?
veamos la historia, vemos la historia en blanco y negro, yo ya les había comentado, y además separamos los episodios entre sí, como si fuera posible explicar la evolución y el devenir histórico fuera de la cadena de causas y efectos. Pues eso no es posible, ¿no? Entonces, esto es muy importante, lo que don Porfirio Díaz hizo, en realidad, 30 años de desarrollo, lo que aún hay todavía en México, lo hizo Porfirio Díaz, los trenes, las primeras universidades, hubo un gran desarrollo, digo, fue la revolución industrial en México, el porfiriato, y pues, trajo un gran periodo donde por lo menos no hubo tantas guerras. Había estado pasando México 60 años de guerras y de conflictos, llega Porfirio Díaz y bueno, pues impulsa un periodo de, digamos, no de paz, pero sí de orden, ¿sí? Y bueno, pues ya viene una historia también aquí, ya empezamos desde el año 2000, nos narra aquí Zunzunegui algunos hechos históricos muy importantes para conocer y para analizar, los que les interese la historia. La tercera transformación, indudablemente, pues es la Revolución Mexicana. Ahí estaba el rencor, por eso hubo una revolución, y ahí estaba el rencor porque ahí seguía en la injusticia, la cual seguía porque en 100 años no habíamos logrado construir un pacto social y un país basado en la integración y el beneficio de todos, ¿verdad? En 100 años después de la revolución, ahí sigue el rencor, porque ahí sigue la injusticia, porque aún no hemos construido un país incluyente. En realidad no lo hemos construido. Mucho avanzó México de 1867 a 1910, pero sigue siendo con base en estructuras de abuso, hubo movilidad social, pero no un cambio de mentalidad, que es lo que hemos comentado desde el principio. Así cada generación de poderosos ha replicado los viejos vicios que pretendía combatir. Eso, por cierto, les pasa a los revolucionarios de todo el mundo, no nada más a los mexicanos. Esa es nuestra penosa historia de 2 siglos, con las 3 transformaciones incluidas. Y así, nuestro futuro perpetuo, y no cambiamos en lo más profundo de nuestra mente. Seguimos, pues igual o peor, yo creo, ¿verdad? Igual o peor, ¿verdad? Muy interesante, muy productivo todo lo que nos menciona. Y bueno, los problemas, hace la historia de Zunzunegui aquí también desde 1915, que ocurrió a 1920, los gobiernos que vinieron sucedieron, cómo llegaba uno y cómo se caía otro, y cómo se peleaban unos y otros, cómo llegaba uno. Por ejemplo, cuando llega Madero, lo tumba Victoriano Huerta, llega Huerta, luego lo tumba Carranza, y luego ya Carranza, y luego le da cuello Obregón, y luego llega Obregón, y luego le da cuello Plutarco Elías Calles, y ya, no, es todo un despapalle México, qué barbaridad. Entonces, la paz, lo que plantea Zunzunegui como única transformación de nuestro país, no se ha transformado nada en muchos aspectos, no desde luego en su mentalidad, hay que subrayarlo, en su violencia y en su capacidad de dialogar e incluir, no ha transformado en lo absoluto sus más profundos y oscuros condicionamientos psicológicos. Por otro lado, y siguiendo con gran medida la inercia del mundo, por es que más el nacionalismo se le olvide que todo país existe en el mundo. Ha tenido mucho más de 3 transformaciones, no solamente 3 transformaciones cuando se habla de esto, o sea, estamos cortos, ¿no? Claro, pues se puede tomar la independencia, la revolución, o sea, la reforma, la revolución como transformaciones, pero ha habido cosas más profundas. Transformaciones hay muchas, pues. El problema es que siempre han sido violentas, pues, ¿sí? Lo que les he comentado por aún, pero peor aún, nunca han tenido que ver con un proyecto de nación incluyente. ¿Cuándo se ha hablado de eso? Nunca, sino con ideologías necesarias e intereses de grupúsculos que se hacen del poder. O sea, las transformaciones de México han sido violentas, bandazos de un lado a otro, que solo responden a la limitada visión de los que de momento ceden el poder. Por eso ninguna ha encauzado al país. Por eso desde 1994 se escucha por decir que estamos en la elección que definirá a México. Y por eso mismo México nunca se define. México nunca ha vivido en paz. Jamás ha aprendido a un camino con visión a largo plazo que incluya a la inmensa gama de actores políticos, económicos y sociales. México nunca se ha unificado para avanzar
sin necesidad de conflicto. Esa es la gran transformación que necesitamos, ¿sí? Compañeros que conozco de las universitarios, caray, yo soy de izquierda, pero ¿y eso qué significa hoy izquierda? Ya la izquierda, ya esos son conceptos obsoletos, ¿sí? O soy de derecha, o soy de Morena, o que soy de, no sé, híjole, y si tú no eres de ese partido o de esa filosofía, te avientan hasta por donde no, aquí, o sea, te dicen, oh, que se me va a pegar la ignorancia, pues entonces no veas esta historia. Entonces tienes tu concepto tan encuadrado, tan así, que nomás de aquí para allá y de aquí para acá es México. Bien limitada su conocimiento, qué barbaridad. Por eso yo les decía, miren las fronteras. No, hay gente que cree, fíjense, que las fronteras de hoy todavía son de cemento y de varilla. Imagínense nada más. No, la frontera es la ignorancia. Entonces tenemos que autocriticarnos y reconocer, yo en lo personal, muchas cosas. No podemos ser sabios o tener conocimiento de todo en la vida. Por eso hay que cultivarnos, hay que leer distintas perspectivas, distintos autores y aprender. No solo una línea, o sea, ¿a dónde vas a llegar? Si tú no eres libre de crear tus propios conceptos, tus propias ideas, si tú no eres libre de crear tus propios conceptos, tú no eres libre. Si tú no eres libre de crear, si tú no creas tu propia riqueza tuya, tampoco eres libre. Si dependes del gobierno, dependes de otro. Por eso muchos defienden al gobierno, porque allí están a muerte. Tienen su sueldo, tienen su salario, obvio lo van a defender. Ahí está, me pagan mi jefe. Entonces tú no eres libre. Y por lo tanto maneja la misma ideología del sistema que lo tiene, como dicen, con la pata en la cabeza, porque te tiene ahí pisoteado, quieras o no. Así que miren, si no transformamos la mente, no habremos transformado nada. Comencemos por cambiar esa mentalidad perniciosa de esperar el fracaso de que aquel mandatario por el que uno no votó, el fracaso del presidente se convierta en el fracaso de todos. Sí, estamos viendo, ojalá, o sea, que fracase el presidente para yo triunfar. Imagínense nada más. ¡Qué barbaridad! Continuamos por aprender a escuchar al que piensa diferente. Hay que escuchar al que piensa diferente, de veras, camaradas, se los digo de corazón, aprendan a eso. No les va a pasar nada. Yo sí veo distintos puntos de vista aquí que me los den de verdad, pero no que me mienten la madre o que me digan otras cosas. O sea, hay que aprender unos de otros y comprender que cada visión individual depende de las circunstancias de cada individuo. Yo entiendo sus puntos de vista, aún todo lo contrario y malos, aún cuando me maltratan. Yo que entiendo, ya me imagino cuál es tu postura y tu posición y tu mentalidad, tu nivel cultural, porque hay niveles culturales. Pues aquí los voy a ver. Entonces no me voy a enojar, no me voy a molestar, porque yo entiendo de dónde viene ese concepto. Hay niveles, sí, sí. Sigamos por entender que la visión propia no es la correcta. O sea, no porque yo tenga mi visión, esta es la más correcta o es la correcta. No, ni la incorrecta. Solo es una visión porque depende de las propias circunstancias. ¿Sí? Hay que ser así. Así que el pacto social tiene dimensiones. Su dimensión horizontal se da entre los habitantes. Todos pactamos, respetamos entre nosotros, ponernos límites entre nosotros para lograr ese respeto. Y pactamos también aceptar a un gobierno, ¿sí? Esa parte del pacto depende por completo de nosotros, aunque desde luego es más fácil de lograr si el gobierno cumple su parte del pacto, la dimensión vertical, ¿sí? La dimensión vertical del pacto es entre el gobierno y el pueblo. El pueblo a aceptar su parte, a aceptar los límites del respeto ajeno como base para ejercer la libertad y acepta a un gobierno como el eje del pacto. El gobierno debe ahora cumplir su parte, básicamente gobernar bien y para todos, apoyarnos a cumplir lo que nos toca a través de las leyes del Estado y del derecho, ¿sí? El pueblo ha renunciado a sus derechos naturales, su libertad individual y su soberanía para depositar todo eso en un gobierno al que además le paga a través de los impuestos. O sea, nosotros le pagamos al gobierno. El gobierno, pues tienen ellos todos los que están en un sueldo, pero gracias a nosotros, ¿sí? No por ellos. ¿Ya? Entonces eso es muy importante. Así que también hay que entender que todas las personas o personajes históricos tienen sus luces y tienen sus sombras. Y hay que entender, porque muchos analizan a los personajes históricos, cual sea, no doy el nombre, como si fuera ahorita. O sea, cada personaje en su historia, en su momento, hizo lo que tenía que hacer,
porque el momento así lo requería. Entonces, hoy lo analizamos desde ahora para allá y decimos, oh, qué mal estaba. Pero es que partimos del momento de hoy. Pero si tú nos trasladamos a aquel momento, pues cada quien hizo lo que tenía que hacer. Madero hizo lo que tenía que hacer. Juárez hizo lo que debería hacer. Porfirio Díaz hizo lo que tenía que hacer. Agustín de Iturbide hizo lo que tenía que hacer. Hernán Cortés hizo lo que tenía que hacer. Cuauhtémoc hizo lo que tenía que hacer. Así que, pues es muy difícil transformar un país, pues no solo significa cambiar todo aquello que no funciona dentro de la estructura fundamental, ¿sí? Significa cambiar la mentalidad negativa. En este caso, la idea de la conquista, que también nos damos porque la conquista, ¿no? El miedo al extranjero, oh, ya Trump va a deportarnos a no sé qué tantas, pues hay que quitarnos esos miedos, el rencor, la venganza, la gandallez de que pues hay que quitarnos todas esas cosas. Significa cambiar nuestros hábitos, nuestras ideas parasitarias, ¿sí? Nuestros condicionamientos psicológicos y patrones de conducta. Pues significa mirarnos con toda honestidad a nosotros mismos, encontrar en nosotros todo eso que criticamos y juzgamos en el país y sus dirigentes y transformamos dentro de nosotros mismos. O sea, nosotros somos los que tenemos que transformarnos. Transformar un país significa transformar su estructura económica, política y social y legal, pero también la estructura mental y mitológica. Cambiar el mito de nosotros mismos, contarnos otra historia. En el caso de México significa aprender a vivir en paz, lo cual implica un profundo proceso de perdón. Y pues aquí le estoy contestando al compañero de Zacatecas, no digo su nombre, un gran amigo, que me invita pues a la reconciliación para el 2030. Pero si no cambiamos esto, entonces pues no. Hablemos de perdonarnos entre nosotros, de perdonarnos por no haber sabido construir entre todos un mejor país, perdonarnos por haber elegido siempre el camino de la guerra, perdonarnos por haber sido intolerantes, por ser injuiciosos y prejuiciosos, por ser machos, por ser violentos, no por haber encontrado el camino. Lo menciona Zunzunegui, muy bonitas palabras. Y bueno, yo les recomiendo que lean a Zunzunegui. Es muy bonitos libros. Si no, pueden ustedes no estar de acuerdo con él, eso es lo que importa. Léanlo. Perdonar nuestros orígenes y nuestro pasado. Es decir, poner a dialogar a nuestras raíces siempre en conflicto en nuestras narrativas históricas. Que se perdonen el indio y el hispano, el mestizo y el criollo, el creyente y el ateo, el rojo y el mocho, el liberal y el conservador, el izquierdista y el derechista. Perdonar nuestra historia de desencuentros y conflictos. Perdonarte a ti mismo por el rencor que te has permitido sentir hasta el día de hoy. La destrucción que ha sido ese rencor para ti y para los demás. Miren, cierra aquí el maestro Zunzunegui con una reflexión muy bonita. Y bueno, me llama la atención, se la voy a compartir completita porque está bien bonito. Las transformaciones que tiene el espíritu. Es interesante esto, fíjense. Algo que aprendí muy bien. Las transformaciones que tiene el espíritu. Fíjense bien. Según Nietzsche, se transforma primero, las tres transformaciones. Según Nietzsche, es un filósofo alemán. Se transforma primero el camello. Se transforma primero en camello, luego en león y finalmente en niño. ¿Se fijan? Primero se transforma el espíritu. Estamos hablando del espíritu. Se transforma en camello, en león y finalmente en niño. ¿Qué significa esto? Para el filósofo alemán, el camello representa el espíritu de carga. El estoico y sufrido, el que todo aguanta, el que resiste, el que hinca y se arrodilla y se doblega, el que ve todo eso como virtuoso. Mucho de camello ha tenido ya nuestro México, ¿sí? El león representa la rebeldía, es la segunda transformación. El espíritu se harta del camello, de la sumisión y entonces se rebela. Saca toda su furia, su fuerza interior y se transforma en la bestia salvaje capaz de romper sus cadenas. El león se enfrenta a su pasado de sometimiento y lo rechaza. El león se empodera de sí mismo y derrota al monstruo de su pasado y sus ataduras. El camello se doblega. El león solo quiere ser libre. ¿Sí? El espíritu de México ha sido camello por demasiado tiempo, ¿se fijan? Y el nivel histórico y mental. El virreinato es la historia del camello, pero nuestra resignación religiosa muestra veneración de la pobreza y nuestro discurso de conquista también lo es.
El león es poderoso y puede destruir todo eso para caer algo nuevo. Pero el león no sabe crear, solo sabe darse de libertad para poder crear algo nuevo. Así, donde el león ha derrotado al monstruo por que haría falta al niño. Se pregunta Nietzsche a través de su Zaratustra. Precisamente por eso, porque la furia del león solo rompe las cadenas, pero no puede crear algo nuevo. Ahí está donde hace falta la inocencia que representa el niño. ¿Se fijan qué bonito? México tiene mucho de camello y por lo tanto también mucho de león. El león es nuestra furia, esa que se hizo evidente en la turba de Hidalgo, en las ejecuciones sumarias de él y de Morelos. Es la rabia del Pípila, haya existido o no. Es el odio de la guerra de castas, es la guerra decidida contra Francia, contra Estados Unidos y contra el imperio de Maximiliano. Pero es también el odio entre nosotros, entre los monárquicos y republicanos, entre los centralistas y federalistas, conservadores y liberales. El león es nuestra eterna ansia, la libertad, pero también es nuestro machismo ridículo, nuestro nacionalismo estancado, ¿verdad? Y nuestro eterno conflicto entre hermanos. El león es el tigre del que habla don Porfirio, es la bestia que recorre México durante la revolución. El león es nuestro espíritu rebelde, es el grito de guerra del himno nacional, el soldado en cada hijo, aun que la guerra sea entre nosotros, porque pues, esa es la guerra nada más entre nosotros. México ha sido camello, se ha cansado de doblegar y ha sido león. El león ha peleado, ha combatido y ha destruido, pero aún no construye nada nuevo. El león no crea, solo destruye, solo construye el espacio que esa nueva creación. ¿Qué es capaz de hacer el niño que incluso el león no ha logrado hacer? Pregunta Zaratustra. Inocencia es el niño, un nuevo comienzo, una rueda que se mueva por sí misma, un impulso creador. El niño es el perdón en México, que México necesita. El perdón que cada mexicano necesita dar y recibir. Es el símbolo del nuevo comienzo. Un México nuevo no puede surgir de los escombros o las cenizas del anterior. México necesita nacer de nuevo, reinventarse. La historia nunca ha dejado de ponernos oportunidades frente a nosotros. Este momento de crisis, incertidumbre, miedo y esperanza es la oportunidad de un nuevo comienzo. Voltea a tu alrededor y observa México. ¿Esto es lo mejor que podemos hacer de nosotros mismos? ¿Es lo mejor que tú puedes hacer de ti para los demás? ¿Este es México, el límite de nuestras capacidades? La mejor sociedad que seas capaz de imaginar, una sociedad que pueda hacer algo, que puedas construir. 3 transformaciones tiene tu espíritu. Fíjense bien, qué bonito, ¿no? Es hora de dejar la sumisión para la cual es indispensable dejarla, de someternos entre nosotros. No nos destruyamos nosotros mismos. Es hora de tomar toda nuestra energía y fuerza vital, para lo cual es fundamental unirnos como nunca antes. Es hora de construir algo nuevo, pero para lo cual es absolutamente necesario perdonarnos. No te conformes con una transformación. No hagamos otra versión diferente de lo mismo, porque luego vamos a volver en el mismo, caer en el mismo agujero. El futuro no espera. La vida nos pone de nuevo en la encrucijada. Este momento de hacer la mejor versión de nosotros mismos como individuos y como sociedad. Es hora de reivindicar, de comenzar de cero, tener todo en contra a todo favor, depende de nosotros mismos, de nuestra preciada libertad. Ha llegado el momento de construir el mejor México posible, lo dice el maestro Juan Miguel Zunzunegui en esta bonita obra, El mito de las 3 transformaciones. Hoy nos enfrentamos en un momento muy importante de la historia de nuestro México y en el mundo, en la definición de la reorganización de la nueva realidad mundial, pues los 3 polos, los 3 o 4 bloques polos que se han venido desarrollando y formando, como es el de Rusia, el de China, por otro lado también está la India ya también definido, y el de Estados Unidos que se está definiendo. Estados Unidos como hermano mayor. México necesita Estados Unidos. No nos hagamos, estamos en ese momento, por eso les digo, dejemos esa revancha, ese rencor, ese odio. Estados Unidos no puede vivir sin México. Estados Unidos necesita a México y nos necesita a nosotros. Aquí estamos los mexicanos. O sea,
Esa narrativa que te están vendiendo de que Estados Unidos va a invadir a México y va a destruir. No, señores, necesitamos dialogar. Necesitamos que también las autoridades mexicanas y el gobierno mexicano ponga su corazón y se quite esa mentalidad de lo que menciona aquí el maestro Zunzunegui, el rencor, el odio, el conflicto, la confrontación, y de que ellos son los culpables y que Estados Unidos es la culpa de la desgracia de México. Yo veo organizaciones, compañeros de migrantes aquí, haciendo marchas, manifestaciones, no vamos a permitir que... No, señores, vamos a hacer las cosas bien. Hay que enfrentar la realidad, hay que ir al diálogo, hay que ir y del diálogo vamos a sacar cosas. Si no hay diálogo, aquí mismo en este video que estoy transmitiendo, o sea, cuando nos llueven cosas y maldiciones y cosas, ¿qué vamos a lograr? Nada. Vamos a aportar nuestros mejores puntos de vista, que sean totalmente diferentes, no tiene nada de malo, pero hay que respetarnos, porque nadie en el mundo somos igual, todos somos diferentes. Entonces, esta realidad que nos está presentando el universo, o como le llamen ustedes, la naturaleza, o Dios, o quien sea, estamos frente a una gran oportunidad. Necesitamos ser mejores nosotros, no necesitamos a los mejores hombres, necesitamos que cada uno de nosotros sea mejor, que cada día, cada uno de nosotros haga las cosas lo mejor que pueda, en su trabajo, cualquier trabajo que se tenga en el sector que se esté haciendo, el que limpia, el que anda de jardinero, que haga el mejor trabajo en la jardinería, el maestro que está en la escuela, en la educación, que haga su mejor trabajo, que no se dedique nada más a repetir estas mentiras, y que investiguemos, que seamos críticos y que busquemos lo mejor. Siempre mejorar nuestro trabajo, cada día ser mejores. El éxito no implica llegar a un lugar y ganarse. El éxito en la vida implica que tú cada día seas mejor, cada día seas mejor persona, seas mejor ciudadano, y les aseguro que México, Estados Unidos y el mundo va a cambiar para bien de ti mismo. Mientras tú mismo no te perdones, mientras tú mismo no tengas humildad, mientras tú mismo no trates de cambiar tu manera de pensar, de ser diferente, mientras tú mismo sigas haciendo las cosas como antes, sin cambiar tu manera de pensar, ver la nueva realidad, nunca vamos a cambiar. Entonces tratemos de cambiar nosotros. Cambiemos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir, les aseguro. Y no esperemos el cambio que no lo haga Estados Unidos, que no lo haga la presidenta, que no lo haga el presidente municipal o el diputado. Todo el mundo estamos, ni culpemos la desgracia mía, de mi desgracia, de otro, o de otra persona, o de un gobierno. No, no le echemos la culpa a nadie. Vamos a echarle ganas, hay que trabajar y hacer las cosas, como les digo, cada día ser mejores, cada día.